Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Está dispuesto a repetir la misma jugada que en 2023, exactamente la misma. Llegado el momento en el que comienza este nuevo ciclo electoral y consciente de que a nivel autonómico las suyas son unas siglas perdedoras, Pedro Sánchez va a jugar la carta del miedo o, si lo prefieren de otra manera, la carta de Vox. No es la primera vez que lo hace. El presidente sabe también, como lo sabemos cualquiera de nosotros, que el Partido Socialista no es otra cosa que una marca que cotiza a la baja. Está demasiado contaminada por la corrupción y bastante desgastada después de 7 años y medio de gobierno. Esto ya supondría un problema así de inicio para cualquier candidato socialista, pero si además de esto tienes, por ejemplo, el monumental enfado de una parte de la sociedad extremeña por la decisión del gobierno de cerrar la central nuclear de Almaraz, que da de comer a tanta gente, y le pones la guinda, que es tener un candidato como Miguel Ángel Gallardo, que está procesado por prevaricación y tráfico de influencias, por esto del enchufe del hermano de Pedro Sánchez, pues la conclusión, es que ganar en este feudo es directamente imposible. Por si a alguien le quedaba alguna duda, Gallardo ha convocado una rueda de prensa hace una hora y ha dicho que se va a presentar él. Vamos, que tendremos a un candidato procesado por ser supuestamente un delincuente. Sí, efectivamente, me voy a presentar como candidato. Hoy, además, la Ejecutiva Regional, por unanimidad, ha pedido la excepcionalidad en las primarias para situaciones como estas. No es la primera vez que existe esa excepcionalidad. Además, ayer hablé con la secretaria de organización, que me llamó para interesarse por el proceso y trasladarme que efectivamente esas excepcionalidades han existido. Ha sido unánime la petición de la Ejecutiva. Mañana el Comité Regional lo tendrá como propuesta y estoy convencido que lo aprobará, como no puede ser de otra forma. Pues esta es otra novedad más. Corrió Gallardo a aforarse, no iba a correr a presentarse. Miren, la legislatura comenzó con la negociación de un golpista fugado con un secretario de organización actualmente encarcelado. Si tenemos a un fiscal general en activo y procesado por ser supuestamente un delincuente, si tenemos, por ejemplo, a un presidente metido hasta el cuello de corrupción, con su hermano procesado, con su mujer al borde del banquillo, con su exministro de Transportes y su asesor metidos en una trama de mordidas, dinero negro y prostitución. Si tenemos todo esto, pues tampoco parecerá mucho impedimento tener a un candidato a unas elecciones procesado por 2 graves delitos, ¿verdad? Vamos, que más que un baldón en este Partido Socialista de Pedro Sánchez, presentarte a unas elecciones cuando al mismo tiempo te vas a sentar en el banquillo de los acusados parece ser un orgullo, casi un galardón que se lleva con mucho entusiasmo prendido en la solapa, ¿verdad? ¿Dónde habrá quedado todo aquello de no llevaremos imputados en las listas, verdad? Bueno, lo que va a hacer el presidente del gobierno, como con este candidato, hombre, es complicado remontar el vuelo, ¿verdad? Y como con la situación que tiene ahora mismo España, pues también lo es, porque la imagen de Pedro Sánchez, la imagen pública del presidente, no es precisamente un trampolín, sino más bien un lastre. Pues lo que va a hacer, que es lo que decíamos, es fiarlo todo a la carta de Vox. Consciente de que las siglas ya están muertas, la segunda opción que más le conviene es que la formación política que dirige Santiago Abascal, que está creciendo, por cierto, en todos los rincones de España, gane poder. Y cuanto más, mejor. De modo que, como será imposible ganar, lo que mejor le vendrá al presidente es que el PP de Guardiola no pueda gobernar en solitario y que dependa de Vox, cuanto más, mejor. Esta es la única carta que puede jugar, La única manera de poder utilizar el fantasma de la ultraderecha y explotar de nuevo el miedo, porque es que ya no tiene ninguna otra cosa. Y cuidado, Cuidado, porque esto de tener a un Partido Popular más débil y a un Vox cada vez más fuerte le funcionó en el año 2023 después de las elecciones autonómicas que antecedieron a las generales. Y ahora lo desea y lo anhela. Lo anhela porque no tiene nada más que ofrecer. Por eso quiere coaliciones de PP y Vox para poder repetir la estrategia y repetirnos de manera machacona, como hizo hace ya 2 años y medio, que España, con estas autonomías que están gobernadas por el Partido Popular y en manos de Vox, España puede meterse en un túnel tenebroso y muy oscuro. Lo dijo con fruición en el año 2023. Y al final esto se reduce a si queremos seguir avanzando o pues retrocedemos en un túnel, oscuro del tiempo que no sé muy bien a dónde nos puede llevar. La sociedad española no va a permitir que le meta a usted y a Abascal en un túnel del tiempo tenebroso que nos va a llevar a no se sabe dónde. Nos estamos jugando por primera vez
si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años, o nos mete el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Bueno, agitar el miedo es una técnica que utilizan con recurrente éxito los dirigentes populistas, aunque luego este miedo sea infundado, porque PP y Vox gobernaron un tiempo y tampoco es que llegasen esos tiempos de oscuridad de los cuales hablaba Pedro Sánchez, pero bueno, entonces coló. Y el presidente lo que pretende es que vuelva a colar ahora y que funcione exactamente la misma estrategia. Eso sí, los socialistas no podrán reprocharle a la presidenta extremeña que no cumpla con una de las reglas esenciales pero no escritas de la democracia, que es que cuando uno no tiene presupuestos, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Hace 5 días, ¿cómo era lo que decía el señor Gallardo? El presupuesto nace muerto y si Guardiola tiene palabra, debe convocar elecciones. Pues Guardiola tenía palabra y eso fue lo que hizo ayer por la tarde. Dijo que sin presupuestos convocaba elecciones y finalmente convocó. Y ahora miremos al presidente Pedro Sánchez, porque venía a decir esencialmente esto mismo que manifestaba hace unos días Gallardo, pero lo decía ya hace tiempo, Pedro Sánchez. ¿Cómo es eso de que si uno tiene palabra tiene que convocar elecciones cuando no tiene presupuestos? Que el presidente del gobierno. Que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Que un gobierno que no tiene presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, porque no puede hacer nada. Sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno que no tiene presupuestos y que en consecuencia no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos? Pues no lo necesitamos, presidente. Es una respuesta. Por eso se han convocado elecciones en Extremadura. Y por eso, un día después de que Junts haya manifestado que no va a apoyar las cuentas públicas, lo normal es que usted sería o fuera coherente, cosa que a estas alturas es absurdo, porque después de 7 años y medio de mentiras y cambios de opinión con los que taparlas, pues evidentemente pues no se le puede pedir gran cosa. Miren, esta manera de entender la política, esta forma de colocar el embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti, es corrupción también. Hablando de cambios de opinión, hace una semana el Partido Socialista, esto ya verán que es interesante, nos comunicó a través de su portavoz Montserrat Mínguez que las cuentas del partido son las que son. Vamos, que estaban perfectamente claras. Nadie duda del origen del dinero del Partido Socialista, porque las liquidaciones de los gastos, y lo hemos dicho, del Partido Socialista salen de los bancos y están declarados y están auditados y estamos controlados por el Tribunal de Cuentas. Los gastos están declarados, decía Montserrat Mínguez. Esta era una semana importante porque, claro, hay que rendir cuentas ante el juez, que es quien está investigando todo esto. Pero fíjense qué curioso. Un día antes de que comparezcan en el Tribunal Supremo la actual gerente o gerenta, como dirían los socialistas, del Partido Socialista y el exgerente al que le sobrevino la semana pasada una afonía en el Senado, el Partido Socialista ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que están admitiendo que pagaron en billetes Ábalos y Koldo otros 127.000 euros que no habían sido consignados ni comunicados antes. Pero ¿cómo es posible si nos había dicho el Partido Socialista que todo esto estaba perfectamente trasladado y que eran muy transparentes? Montserrat Mínguez llegó a decir: en el Partido Socialista somos tan transparentes que hasta nuestros sobres son transparentes. Es decir, que de repente el Partido Socialista lo que ha encontrado es que había una partida omitida hasta el momento, ellos sabrán por qué, porque nos habían hablado de los 19.600 euros que la formación entregó en billetes a Ábalos entre los años 2017 y 2021. Y nos dijeron que hasta ahí llegaba todo. Sin embargo, y por sorpresa, y un día antes de la cita en el Supremo, y 2 días antes de que Pedro Sánchez explique en el Senado las cuentas de su partido, el PSOE le ha mandado al juez Leopoldo Puente un escrito con el que desvelan que el entonces responsable de organización, Ábalos, habría percibido 127.000 euros que habrían recibido no solo él, sino el resto de los miembros de su equipo, es decir, de la Secretaría de Organización. Han aparecido de repente 127.000 euros. ¿Y por qué no los comunicaron antes? A ver si pasado mañana nos lo cuenta Pedro Sánchez. Aunque, hombre, como esto es complicado, es difícil. Casi mejor que se lo cuente el exgerente Mariano Moreno Pavón al juez Leopoldo Puente, mañana, que tienen cita en el Supremo. Estamos seguros de que esto último va a ser de muchísima mayor utilidad. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.